empezar con estos cuentos de terror. Hoy vamos a leer 2-3 cuentitos de terror y ya arrancamos con la peli. Pero son cortitos, así que prestémosles atención, ¿eh? Ya hemos leído un montón de este libro que nos prestó Mauro y nunca se lo devolví, ¿no? Bueno, ¿Quién es Mauro? Si pasa, pasa. si pasa, pasa, ¿no? Dice, este se llama El diablo te espera en la Salamanca. En el norte argentino, la leyenda de la Salamanca cuenta con numerosos adeptos que están firmemente convencidos de su existencia. Cantores populares han recogido este pensamiento folclórico, plasmándolo en canciones que relatan los logros obtenidos por aquellos que han visitado este enigmático lugar. Se dice que la Salamanca es un sitio secreto, conocido únicamente por aquellos que practican la brujería. Todos los sábados por la noche, hechiceros, adivinos y brujos se reúnen allí en compañía de animales y espíritus convocados para divertirse y planear actividades. Además, la Salamanca es frecuentada por aquellos que quieren obtener ciertas habilidades para el canto, la oratoria y la jineteada. El diablo, generoso pero astuto, les otorga estas destrezas a cambio de sus almas, que deben ser entregadas en un plazo determinado y selladas con un contrato firmado con sangre. La Salamanca se encuentra cerca de las regiones montañosas y se dice que desde sus cercanías se escuchan risas estridentes, música y un deseo irresistible de ingresar en ella. Quienes afirman haber estado allí las describen como un recinto iluminado por lámparas de aceite, donde reina un gran alboroto por los gritos y carcajadas que provienen de su interior. Para adentrarse, se debe sortear primero el arunco con un chivo maloliente, que a embestidas empujará a quien quiera ingresar. Luego, se encuentra una enorme culebra colgada que amenaza con su presencia y de cuya boca resuma baba sanguinolienta. Tras superar estos obstáculos, finalmente la entrada. Los adeptos no pueden revelar el acceso a la Salamanca, ya que existe un castigo severo para quienes lo hagan. Julio Vicuñas y Fuentes, un poeta chileno, señala que en Chile hay muchos que creen que las llamadas Salamancas en las diversas regiones no son más que entradas a grandes cuevas y que se puede reconocer a alguien que ha estado allí si proyecta sombra al caminar. Por su parte, Carlos Villafuerte, un escritor catamarqueño, ha relatado que en Catamarca la forma de entrar a una Salamanca es desnudo y acompañado por un cuervo negro como guía. El visitante debería renegar de Dios y escupir sobre un crucifijo que cuelga en la puerta. En Jujuy, numerosos testimonios recogidos por Berta Elena Vidal de Batini hacen referencia a la existencia de una Salamanca en el Huacar, un cerro de escasa elevación en la zona de Abrapampa. Allí, el diablo se presenta vestido de gaucho, con accesorios de plata, ofreciendo contratos a cambio de fabulosas riquezas. Las comparsas de carnaval celebran anualmente una fiesta campestre cerca del Huancar, a la que llaman el Domingo de Tentación. Incluso hay una copla que dice: voy a firmar un contrato el martes de carnaval con el diablo principal que me espera en Huancar. ¿Ah? Esta historia es verídica y fue contada en primera persona por un hombre de Santiago del Estero. Y aquí arranca su historia. Siempre había escuchado sobre la Salamanca. Creí que era pura literatura, pero me equivoqué. Les pido que me crean. No tengo por qué mentirles. A finales de 1979 yo tenía 20 años y me había quedado solo en la vida. Mi padre nos había abandonado a mi madre y a mí cuando yo tenía 3 años. En noviembre del 79 mi mamá sufrió un accidente en el campo con un alambre de púas, lo que le causó una gangrena y una posterior infección. Murió en nuestra casa. Conocía perfectamente la leyenda de la Salamanca, ya que muchos de mis amigos
Decían que una de las cuevas de entrada estaba cerca del límite con Catamarca. No puedo revelar el lugar exacto o pagaré con la vida. Ahora van a entender. Esa tarde salí rumbo a la cueva y finalmente alrededor de las 10 de la noche la encontré. Era claramente una entrada. El suelo estaba gastado, marcando un sendero hacia ese lugar. Entré con una linterna. En la puerta un pájaro negro esperaba. ¿Sería un cuervo? Comenzó a emitir un sonido estremecedor, como avisando a algo o a alguien que yo estaba allí. Rápidamente voló dentro de la cueva y lo seguí. El olor era a cloaca, a podrido, a excremento, era espantoso, me daban arcadas. En un momento me desmayé y perdí el conocimiento, pero tuve un sueño, una pesadilla dentro de la cueva. Mientras estaba inconsciente, me encontraba en un lugar oscuro, con paredes de tierra, como si estuviera enterrado en un gran pozo. Un fuego en el centro del lugar iluminaba todo a su alrededor, y de entre las llamas salió él, el diablo. ¿Qué hacía el diablo en Catamarca? Nadie va a Catamarca, va a ir el diablo. No era como todos lo imaginaban, no era rojo ni tenía cuernos. Estaba vestido de gaucho, con ojos negros y medía al menos 2 metros. Se sentó en un banco de piedra y me miró fijamente mientras sonreía. Pude ver sus dientes manchados de sangre y barro. No puedo explicar cómo, pero sin hablar, yo lo escuchaba. Como por telepatía me dijo, fue raro. Viniste a la Salamanca buscando algo, y lo tendrás. No tuve que hablar, pero tuve 2 pensamientos. Uno relacionado con encontrar una compañera y formar una familia, y otro con ser millonario. En ese instante, el diablo me interrumpió. Sé lo que estás pensando. Todo no se puede, dinero o amor. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieren, chat? Encuesta. Pensé en el dinero e inmediatamente me dijo, buena elección. Cuando estés en tu lecho de muerte, tu cuerpo se pudrirá en la tierra, pero tu alma será mi esclava. Me desperté y estaba tirado en la entrada de una cueva. Nunca supe si había entrado o si todo fue parte de una pesadilla y una confusión. Salí corriendo del lugar y no volví nunca jamás. Los años pasaron y hoy soy un importante empresario de granos de mi provincia. Todos me reconocen y sí, efectivamente soy millonario. Pero una maldición me acompañará toda mi vida. Tuve 4 grandes amores, 4 mujeres con las que quise formar una familia, pero no pude. Soy estéril. Me lo detectaron en un examen médico a mis 30 años. Y todas las mujeres de las que me enamoré murieron de cáncer. ¿Casualidad o maldición? No lo sé. Lo único seguro es que cuando llegue mi hora me encontraré de nuevo con él, el señor de las tinieblas, el diablo de la Salamanca. Nunca se te ocurre intentar entrar, nunca, nunca, nunca sientas simpatía por el demonio. Muy bueno, me gustó. ¿Y sabes por qué me gustó? Porque la gente que supuestamente hace brujería y todo eso, ¿viste? O que estudian cosas de energías y qué sé yo, te dicen que la gente que hizo pactos con el diablo le venden su alma. Es decir, que una vez que mueran, el alma va a ser esclava del diablo. Y acá en este cuento dicen lo mismo. Bueno, un cuento más. Este cuento se llama El enfermo de la cama de al lado. Juan Carlos era almacenero. Un día se descompuso y sufrió un infarto, por lo que fue internado en el Hospital Fernández. Compartía habitación con otro enfermo que llevaba años allí, paralítico tras una ACV. Este hombre, que era indigente y carecía de familia, se había convertido en una especie de guía para Juan. El primer día lo recibió y le mostró con entresijos del lugar.
le confesó que, en su situación, lo mejor que podía pasarle era permanecer allí, donde al menos tenía comida, cama y una radio. Pasaron las primeras noches y una madrugada Juan se despertó sobreexaltado. Algo extraño había ocurrido. La radio sonaba fuera de sintonía y su compañero de cuarto había desaparecido. ¡Qué raro!, pensó Juan. Si no puede caminar. A lo lejos, escuchó un grito que venía del pasillo, seguido de movimientos y corridas. Supuso que alguien había tenido un paro cardíaco y sin más volvió a dormirse. A la mañana siguiente, el enfermero de la cama de al lado estaba de vuelta en su lugar. Juan le preguntó dónde había estado la noche anterior, pero el hombre le aseguró que nunca se había movido. Y que todo lo que había escuchado y visto era producto de una alucinación. Esa misma semana recibió la visita de su hijo, quien había viajado desde el interior para verlo. Durante el encuentro, Juan le pidió un cuaderno, ya que le gustaba escribir y necesitaba entretenerse. También le pidió a su hijo que saludara al enfermo de la cama de al lado, que era muy cordial con él. Pero en ese momento estaba profundamente dormido, así que su hijo le dejó sus saludos. Otra noche se despertó y encontró a una mujer en la cama de al lado de espaldas a él, que se quejaba del dolor, con un quejido macabro que calaba hasta los huesos. De repente, la mujer empezó a toser. Juan se puso nervioso y llamó rápidamente a la enfermera. Cuando por fin llegó, ella le administró una dosis de haloperidol, un antipsicótico, y Juan se durmió. Antes de perder la conciencia, pudo ver que la mujer se estaba girando hacia él. A la mañana siguiente, se despertó y pidió ver a su hijo, preocupado por lo que le estaba ocurriendo. No le gustaba nada que lo hubieran sedado. En la cama de al lado ya no estaba la mujer, otra vez estaba el enfermo de la cama de al lado. Juan le preguntó por la mujer y éste le contestó: no puedo contarte nada ahora, ya te vas a enterar. Cuando su hijo llegó, le contó todo lo sucedido y éste le pidió que lo escribiera en su cuaderno. Pensó que su hijo iba a hacer alguna denuncia o algo similar y que necesitaba pruebas escritas de lo que pasaba de noche en el hospital. Esa noche volvió a despertarse en medio de la madrugada, sintiéndose extrañamente aliviado y sin la sonda que lo molestaba tanto. Para su sorpresa, el enfermo de la cama de al lado estaba parado al pie de su cama y le dijo que era hora de salir de ahí. Juan buscó ropa, pero el hombre le dijo que no hacía falta. Fue entonces cuando notó que ambos tenían pulseras negras en las muñecas. Al darse vuelta, vio un cuerpo cubierto en su cama y a los pies de ésta una ficha con su nombre y apellido con una frase: hora de defunción 2:22 am. El hijo de Juan contó esta historia, pero ¿cómo la supo si no estaba allí? Cuando lo llevaron a la morgue a reconocer el cuerpo y le devolvieron las pertenencias de su papá, encontraron el cuaderno. Esta historia estaba escrita en él. También reconoció que nunca había visto al enfermo de la cama de al lado, que su padre siempre había estado solo en esa habitación y que los médicos le habían aconsejado que le siguiera la corriente porque la falta de oxígeno lo hacía alucinar. Lo más inquietante es quién escribió el párrafo final. Dado que Juan ya estaba muerto cuando se dio cuenta de que la muerte estuvo siempre con él, esperándolo, camuflada en la cama de al lado. Y son... Está bueno, me gustó. Me gustó mucho el último, sí. Muy Me bueno el acomoda. último, me gustó